de la mesa directiva del Comité Motor Nacional Ciudad de México y Motor Alerta Mexicana, Ada Silva, con el gusto de saludarte, darte la bienvenida, y el maestro de proyectos para desarrollo urbano, el arquitecto Oliver de la Rosa. A ambos le doy la bienvenida a debate. Les pido una opinión breve de un minuto 30. Bueno, hace un momento me comentaban unas cifras sobre, y no es mi intención satanizar la moto, al contrario, a mí me parece que es una opción de movilidad que a mí en lo particular me gusta, me agrada, inclusive disfruto andar en moto, pero unos datos que nos dieron hace un momento, 40% de las muertes que se dan con las motos son, pues lamentablemente, un vehículo las atropella. El otro 40%, hablando de muertes de motociclistas, es por errores, derrapes, salidas, y un 20%, pues lamentablemente el motociclista mata. Es decir, pues son lamentables incidencias que se dan. Y me gustaría empezar contigo, Ada Silva. El comprar una moto, hacerse de una moto, se hizo muy fácil tras la pandemia, y esto, de ser una buena opción, pues ya se ha convertido en un problema. Ada. Muchas gracias, Gabriel. Sí, se ha convertido en un problema porque las autoridades no han hecho su trabajo. Esa es la realidad. Como tú lo mismo lo mencionas, no es satanizar a la motocicleta, es que la policía trabaje y detenga aquellos vehículos que, como dijo Semovi, los permisos en la Ciudad de México, por ejemplo, no están avalados por ellos, tienen que estar registradas, etcétera. En el Comité de Motociclistas Organizados de la Ciudad de México tuvimos varias reuniones con Semovi en las cuales vimos la licencia para motociclista, la cual ahora obliga a aprenderte, a tener un examen teórico y práctico, con lo cual te tienes que aprender el reglamento de tránsito y saber manejar. Con esto, para el 2025, que se terminan de vencer todas las licencias, porque esta iniciativa ya tiene 4 años aproximadamente, vamos a tener motociclistas mucho más capacitados y que van a saber las leyes. Sí hay que entender que, estaba escuchando lo demás que estaban diciendo, hay derrapes, etcétera. Ya se le expuso a Semovi que los derrapes no se dan porque sí. Cuando dicen que las personas son, los conductores son los que se derrapan solos, solamente te puedes derrapar por aceite en la vía. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo demás es por coladeras, topes, baches, etcétera, que ya se le expuso a Semovi por los frenones y cerrones de autos. Entonces, sí es una opción para México. Simplemente lo que tenemos que hacer es regularlas como se tiene que hacer, y seguir pidiéndole a las autoridades como la Secretaría de Seguridad Ciudadana que trabaje y que detenga a todas aquellas personas que estén fuera de regulación, que no traigan sus papeles, etcétera. Entonces, sí tenemos que concientizar a la población que no es un problema nada más de nosotros, sino que de las acciones en México. Oliver. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ada, Gabriel. Efectivamente, como comentaba Ada, hay un problema muy claro que tiene que ver directamente con el diseño. Dentro de las investigaciones que hemos hecho, identificamos muchos puntos, de los cuales hoy les voy a platicar 5. Uno, que es la clara visualización del problema. Es decir, si se tienen estos hechos de tránsito entre colisiones, entre carros, bueno, hay razones por imprudencia, por exceso de velocidad, pero si se tienen derrapes, es por un mal diseño de una infraestructura, porque es carente, porque no es apta, etc. Entonces ahí ya tenemos una visualización de por qué se tendrían que derrapar las motos. Esto nos lleva a la caracterización. Dentro de los programas de movilidad y de la Ley de Seguridad y Movilidad, pues no tenemos una caracterización. Todo lo que es la pirámide de jerarquía vial se agrupan a los motorizados en un solo bloque y a ver cada quien cómo le hace dentro de la vialidad. Y no, hay motorizados que tienen mayor vulnerabilidad en la vía, como las motos, que dentro de esta investigación le llamamos vehículos urbanos motorizados. Boom. También existen los micromovilidad eléctrica y micromovilidad no eléctrica, que en el segundo, en micromovilidad eléctrica, pues también es un motorizado, pero lleva una velocidad menor. Y al entender este tipo de vehículos caracterizados uno por uno, podemos estructurar una mejor integración de todos los transportes que conforman las ciudades, y las cuales tenemos también porcentajes de cuáles hay más en la vialidad, cuáles hay menos, cuáles son más vulnerables, qué características necesita uno. Tercero, esto tiene que implicar directamente en la infraestructura, en el diseño. Pero ¿cómo se va a diseñar si no se tiene, cuarto,
una participación no solamente de las leyes, de los grupos, sino con expertos, y expertos no solamente teóricos, sino expertos en la práctica. Entonces, ahí tenemos un gran problema porque no tenemos, por más que se les ha estado diciendo dentro de las consultas de participación y eso, mira, es que para que exista un plan de movilidad realmente integrada, se tiene que integrar todos los vehículos, no puedes nada más privilegiar a unos, aunque sean las minorías, se tienen que poner, ¿no? Y en el caso de las motos ya no son mayoría, ya estamos hablando de que hay muchas motos, uno por cada 16 habitantes. Ciudades más grandes como en Shanghai, que existe un término de ciudades dependientes de la motocicleta, estamos hablando que existe 30 motos por cada 100 habitantes. Entonces, más o menos ya estamos acercándonos a la mitad de esas estadísticas, pero ahí ya tomaron decisiones, ya tomaron diseño de infraestructura, ya tomaron educación vial, que vendría siendo el quinto punto, donde todos antes de salir a la vialidad tengan una educación básica que venga desde la primaria, de dónde poder cruzar como peatón, de qué derechos, responsabilidades tenemos cuando somos ciclistas, cuando somos motociclistas, cuando somos conductores de auto particular o de cuando también usamos el transporte público. Las paradas las hacen no en los lugares que están diseñados para eso. Y todo forma una maraña que repercuten variables una a otra. Bien. Entonces, si no se entiende que eso es un sistema, pues entonces estamos fallando como educación vial, como infraestructura y sobre todo como seguridad, porque son vidas humanas. Bien, Oliver, Ada, denme oportunidad de ir a la pausa. Me gustaría también pedirles una opinión sobre, vislumbro, sobre todo empieza un nuevo gobierno, en muchos estados están empezando gobiernos estatales. ¿Qué agenda debe de tener? Sobre todo teniendo en cuenta la discusión que se dio alrededor de la ley Chaleco, que en algunos estados, pues digamos que hubo jaloneos, medio se aplicó y medio o no, en otros estados de plano no se puede. ¿Qué hacer, no? ¿Qué hacer y qué agenda ven y observan ustedes entre las autoridades? Voy a la pausa y regresamos contigo, Ada. Estaba Ada y planteando esta problemática que inclusive además de los accidentes yo sumaría lo que hemos estado viendo en algunos estados de la República, la utilización de la moto para cometer delitos, inclusive ya se habla de una especie de motosicarios. En medio de toda esta discusión que estamos teniendo, ¿cómo observan ustedes entre estos gobiernos que están arrancando, el federal, en algunos estados de la República, inclusive Chiapas, en donde ya se habla de un cártel llamado Motonetos? Imagínense nada más a qué se ha llegado eso en esa región del país. ¿Ustedes observan que se esté tomando este tema en la agenda política pública de discusión, Ada? No se ha tomado seriamente, sin embargo, vamos a hacer un pequeño contexto muy rápido, que es las casas de estudio más reconocidas a nivel mundial, como la UNAM, en Colombia tienen a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, los cuales, en una narrativa de la comunidad política y violencia, que fue un estudio, declararon que no disminuyeron los hechos delictivos. Estamos teniendo muchos reportes de este tipo de estudios que tenemos que tomar en cuenta para la delincuencia en México. Sabemos perfectamente que si no hay una vigilancia, que si no hay poderes como los como la Guardia Nacional que no trabaje, la delincuencia va a seguir creciendo. Eso no importa, le pongas chaleco, casco rotulado, los restrinjas, etcétera. Además de que también ya están diciendo que le quieren poner chaleco a los conductores pilotos de las camionetas Suburban, que es en donde se hacen varios secuestros. Entonces, cuando estuvimos en Toluca, gracias a lo de la ley Chaleco, pues la diputada Paola Jiménez abrió esta mesa de trabajo para crear la ley Moto. Esto para nosotros es muy importante porque si bien hemos estado con gobiernos, CEMOVI y diferentes entidades, el crear una ley Moto en la cual podamos hacer que los que no están en línea, que estamos hablando de pseudomotociclistas que no están con papeles ni nada por el estilo, se metan en regla. Claro. También vamos a hacer que los derechos que tengamos sean mejores, como no tener el casco ni el chaleco rotulados, que es lo que no queremos. Queremos que sí haya justicia, queremos que sí se trate sobre estos, y volvamos a recordar lo que ya se dijo en esta transmisión. Para un secuestro, para un robo, etcétera, los vehículos son robados, no son de un particular. Entonces recordemos que si detienen a esa motocicleta que lleva un chaleco y un casco rotulado, ese número de placa va a ir con
el dueño, y al dueño se le va a detener, y este dueño va a ser el que va a sufrir las consecuencias en la cárcel y en lo que le piden dinero para salir, mientras él tal vez estaba trabajando y se robaron la moto y el chaleco. Entonces hay que tomar en cuenta mucho estas cosas y por eso seguimos tratando de trabajar con estas mesas de trabajo para que disminuya la delincuencia y coadyuvar a las autoridades, que nosotros, los que manejamos motocicleta y andamos en las calles, somos los profesionales que podemos ayudarles. Bien. Oliver. Sí, términos como motosicarios, motorratones, todo eso al fin y al cabo va a señalar usuarios, va a generar un divisionismo y segregar a los usuarios, y eso pues incluso iría en términos contradictorios de una integración. Entonces, ese tipo de soluciones lo único que hacen es marcar a la gente, marcar a los usuarios y homogeneizar. Hay muchos usos que tiene un vehículo motorizado de manubrio, un boom. Entre ellos, pues ahora se ha visto más los servicios de trabajo de repartición, pero también están los servicios médicos, los que antes se llamaban paramédicos, que ahora son médicos móviles, la misma policía. Se usa el transporte para cosas que son benéficas. Por otro lado, también tenemos un número importante de las personas que utilizan el vehículo para ir a trabajar, para desplazarse. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese tipo de leyes? Pues vas a tratar de homogeneizar, de señalar, de dividir y decir, bueno, aquí el culpable son ellos porque no se ven. No, al contrario, tendría que ser la educación vial de saber que una moto, una bici, un scooter, todos ellos necesitan una visibilidad, necesitan un lugar en la vía del cual sea seguro. Y para eso, ¿cómo se llega? A través del respeto, a través de la equidad, pero sobre todo del conocimiento. Al repartir de todas las licencias sin ningún tipo de criterios, pues lo único que estamos haciendo es abonar a la ignorancia, a fomentar una ineducación totalmente en la vialidad, y pues no estamos resolviendo nada, ¿no? Entonces se tiene que empezar con una educación, repito, es un parteaguas para poder entender lo que está pasando y generar una integración, una verdadera integración a partir de la comprensión de cada usuario, de la caracterización, de qué son sus necesidades en la vialidad y cómo poder respetarlo, y no simplemente señalarlo y decir, pues no te vi. En Reino Unido lo hicieron. Sacaron un manual de diseño urbano que se me hace bastante interesante hace 5 años, 6 años, y pues bueno, les está dando resultados, pero eso a partir de la integración, del diseño participativo, con usuarios que realmente conocen cómo funcionan estos transportes. Así es. Fíjate, qué interesante. Yo coincido en esta parte de los chalecos. El chaleco, pues al final de cuentas es eso, nada más. Un chaleco que quizás puede ayudar a ciertas cosas, pero pues al final de cuentas en otros temas quizás no ayuden, como la inseguridad. Entendería entonces que si ustedes como integrantes, como activistas, como pues interesados en estos temas, si no ponen el dedo, pues los políticos andan en sus agendas, andan en sus campañas. Ya vemos que estamos metidos en discusiones bastante polarizadas, y de pronto pues el político ni en cuenta. Tengo 2 minutos para cerrar y sus conclusiones. Ada, entiendo, este es el ejemplo de la ley chaleco y la ley moto, es un ejemplo muy interesante de que sí se puede ponerse de acuerdo, Ada. Claro que sí, como les decía, el ir hacia una ley moto en la cual podamos, por ejemplo, estamos solicitando que regrese la materia de civismo, en la cual, como mencionaba Oliver, todos los actores de la vía, yo creo fehacientemente que en el momento en que todos los actores de la vía, llámese peatón, ciclista, motociclista, automovilista, transportista, toda la pirámide de movilidad se integre, aparte de cambiarse esa vulnerabilidad y la moto vaya antes del vehículo. Cuando te aprendas la ley de movilidad, te aprendas el reglamento de tránsito, en ese momento con una materia a nivel preescolar, y que se continúe al menos una vez por semana viendo estas materias, vamos a tener personas más capacitadas para poder moverse en las vías, más capacitadas para tener mayor poder de reacción ante un uso de tránsito.
Entonces estamos pidiendo, por ejemplo, eso, y estamos ofreciendo que los motociclistas podamos hacer contingentes para identificar a delincuentes, que eso es otra de las primicias. Pero sí creemos fehacientemente que la educación es la que nos va a llevar a tener menores, pues ahora sí que índices de delictividad. Bien. Muchas gracias. Oliver, tu conclusión. Sí, necesitamos una caracterización. Si se crean leyes que favorezcan, por ejemplo, a un grupo, en este caso de los motocicletas, ¿cómo se va a interactuar? ¿De qué manera se va a relacionar con los otros usuarios? Al crear leyes, derechos, responsabilidades, se tiene que contemplar todo el sistema, porque si no, se corre el riesgo de privilegiar a uno descuidando la responsabilidad del otro. Entonces, una caracterización permite que todos los actores de la vialidad puedan tener un lugar, y un lugar importante, porque, repito, somos vidas. Cada 19 segundos muere alguien en la vialidad en el mundo. Entonces, eso es preocupante porque en México es la 7ª causa de muerte desde hace 6, 7 años. Entonces, eso se tiene que entender, son vidas las que están en juego. Y eso nos va a llevar finalmente a una equidad en la vialidad con una responsabilidad, una empatía, conocer que las necesidades de uno implican en el otro. Fíjate, las vidas, eso me parece importantísimo, que están en riesgo vidas. Ada Silva y Oliver de la Rosa, a ambos les agradezco infinitamente su tiempo por haber estado con nosotros aquí en A Debate, y a usted también por haber